Hoy vamos a hablar de la evolución de la inmunoncología. Para abordar este tema nosotros vamos a seguir una línea de tiempo desde cuando consideramos empezó la inmunoncología hasta nuestros días. Paralelamente vamos a ir también poniendo de relieve algunos hechos importantes que se sucedieron en la inmunología, que tienen repercusión y que son importantes incluso para los tiempos actuales. Si nosotros vamos a hablar de la inmunoncología, tenemos que remontarnos a los 1800, en la época del Dr. Coley, que reporta casos de regresión tumoral después de la inoculación con infección de bacterias. El doctor William Coley era jefe de la unidad de sarcomas del Hospital Memorial de Nueva York, y él es considerado el padre de la inmunooncología. Él desarrolló lo que se llamaron las toxinas de Coley, y estas toxinas de Coley no son otra cosa que el desarrollo del trabajo del doctor Coley, el cual se estimuló cuando él trató a una paciente joven de 17 años que presentó un sarcoma de partes blandas en un dedo, y él realizó el tratamiento que era para la época, que era la amputación a nivel del antebrazo. Sin embargo, esta paciente a los 2 meses recidivó la enfermedad y a los pocos meses fallece. Esto intriga pues mucho al doctor Coley. Él hace una revisión de casos del hospital de varios años anteriores, y él observa que hubo un caso de un paciente masculino que tuvo un sarcoma de partes blandas del cuello, y durante su hospitalización el paciente desarrolló una erisipela. Y durante su hospitalización y la erisipela, él describen pues que él tuvo una regresión espontánea del tumor. Entonces el doctor Coley revisa los casos en relación a esta circunstancia, y él aparentemente describe que había otros casos iguales. Él incluso va a buscar al paciente en cuestión y consigue un paciente alemán, y lo encuentra, y el paciente está efectivamente libre de enfermedad. Él empieza por tanto a tratar pacientes provocando la erisipela, inyectándole streptococos. Él hace una primera publicación de 3 casos, de los cuales 2 habían fallecido. Sin embargo, él continúa en esta investigación y empieza a inocular a los pacientes con streptococos y también con otros gérmenes, serratias, de tal forma que él llega incluso a formar estas toxinas de Coley que se popularizaron y incluso se llegaron a vender, y llega a tener hasta 13 preparados de gérmenes diferentes. Los inocula por vía endovenosa, intramuscular o intratumoral, y esto le trae repercusiones, ya que los trabajos de él no eran reproducibles y tampoco tenían un seguimiento adecuado. Esto le genera muchas críticas. El tratamiento entra en desuso e incluso llega a ser prohibido el uso de las toxinas de Coley. Sigue las investigaciones y aparece el doctor Paul Ehrlich. El doctor Paul Ehrlich era un bacteriólogo alemán, que él en ese tiempo se estaba dedicando sobre todo a la tinción de tejidos con anilina. Trabajaba sobre todo con tejidos hematopoyéticos, y él se da cuenta que en sus tinciones él ve unas estructuras en la superficie celular que los llamó cadenas laterales, y él desarrolla la teoría de las cadenas laterales. Estas cadenas laterales, que sabemos que son receptores de superficie celular, él incluso ve que se combinan con toxinas y con cuerpos inmunes que como que combaten las enfermedades. Estas son las imágenes de las cadenas laterales que describió el doctor Ehrlich, y entonces él desarrolla pues su teoría de las cadenas laterales. En ese tiempo, a nivel de la inmunología, se describe lo que son los anticuerpos. Hay una descripción pues de los anticuerpos en esa época, y vienen los trabajos del doctor Brunetti Thomas. El doctor Lewis Thomas, considerado el padre de la inmunología moderna, ya que él desarrolla una teoría
que se basa en que él explica que durante la vida de las personas existen muchos cambios celulares. Esos cambios celulares pueden incluso llevar a la generación de un tumor. Entonces él se basaba en el hecho de que no podía ser que una persona durante toda su vida no existiera un mecanismo que regulara o corrigiera estos errores que se presentaban durante la vida, y desarrolla la teoría de la inmunovigilancia, que no es otra cosa que la vigilancia del sistema inmune para reparar estos daños celulares. Más o menos al mismo tiempo vienen los trabajos del doctor Macfarlane Burnet, que era un médico inmunólogo que también ganó el premio Nobel en fisiología, y desarrolla la teoría de la tolerancia inmune adquirida. Esta teoría sirvió de base para fundamentar pues, los trabajos de trasplante de tejidos. Él también postulaba que el sistema inmune no podía aceptar tejidos extraños, a menos que se expusieran en el organismo en edades muy tempranas del desarrollo. Continúan las investigaciones y se desarrolla pues, un descubrimiento importante, que es la descripción de lo que son los antígenos mayores de histocompatibilidad 1 y histocompatibilidad 2. Y también se desarrolla lo que son las células B y las células T. Llegamos a los años 80 y en los años 80 viene lo que es la enfermedad del HIV, y con esta enfermedad de inmunosupresión queda demostrado en forma eficiente que el daño a la inmunidad, los pacientes inmunocomprometidos tenían una propensión especial a desarrollar también tumores junto con su enfermedad. De tal forma que aparecen enfermedades que tenían una frecuencia muy baja, aparecen en frecuencia muy alta, como sabemos el sarcoma de Kaposi, los linfomas de células B, el cáncer de cuello uterino, también el linfoma primario del sistema nervioso central, de tal forma que esta epidemia permitió demostrar que el compromiso, el daño del sistema pues, inmunológico también conllevaba la aparición de tumores. Un alto porcentaje de pacientes que desarrollaban la enfermedad, si no controlaban su enfermedad de base, iban a desarrollar pues, una enfermedad tumoral. Se describe para ese momento lo que son los anticuerpos monoclonales, y aparecen trabajos interesantes con reportes de regresión tumoral. Estos reportes de regresión tumoral se basaban en incubación de linfocitos de sangre periférica con linfoquinas. Esto producía linfoquinas activadas asesinas, que son las LAC, llamadas abreviaturamente las LAC. Y las características de esta forma de tratamiento era que se podían obtener de muchos tipos celulares, se podían obtener de linfocitos nulos, de sangre periférica, de ganglios linfáticos, de médula ósea, de ducto torácico, y aunque inicialmente nosotros podemos ver algunos resultados alentadores, como ustedes ven aquí, con reducción de carga tumoral importante, sin efectos secundarios que eran también relevantes, y reportes de regresiones tumorales, algunas veces también muy llamativos. Sin embargo, este tratamiento no progresó y no se continuó en el tiempo. En esa época se describió también una célula importante que es la natural killer, y progresaron los conocimientos, ya vamos para los años 1990, y se describió que los tumores podían expresar antígenos que permiten una inmunidad mediada por células T. Entonces, esto fue un desarrollo de conocimiento bien importante. Se identificaron antígenos en tumores, sobre todo en tumores de melanoma, y estos antígenos expresados en tumores de melanoma se llegó a identificar incluso el gen que lo codificaba para el antígeno MZ2E, y que se expresaba sobre todo en células tumorales y no se expresaba en células normales. Este antígeno era presentado por el HLA1, el antígeno mayor de histocompatibilidad 1, y que permitía que el reconocimiento de otras líneas celulares de otros pacientes que expresaran el mismo HLA1.
de tal forma que se empezó a transfectar material genético, ¿no?, de unas células a otras para inducir una respuesta tumoral. Este tratamiento fue bastante complicado, requería una tecnología muy desarrollada y tampoco se prolongó pues, en el tiempo. Esta actividad de las células T se profundizaron pues, los conocimientos y se evidenció que había reguladores de la actividad de células T y se estimuló la investigación del rol que tenían los puntos de control inmunológico. Así se desarrolló la teoría del doble estímulo, en la que se estableció que existía un estímulo primario en la célula T. Ese estímulo primario, si no estaba acompañado de un segundo estímulo, no llegaría verdaderamente a producir un efecto, no sería efectivo, y se requería un segundo estímulo, ya sea coestimulador o un segundo estímulo coinhibidor. Entonces, esta teoría del doble estímulo para lo que son propiamente la acción de las células T marcó pues, un desarrollo importante en el entendimiento de lo que es, cómo funciona, cómo responde pues, el sistema inmunológico frente a un tumor. Esto se desarrolló sobre todo en dos áreas principales, lo que es la interacción de células dendríticas con células T, en la que se vio cuáles eran sus coestimuladores y sus coinhibidores, y otro área era sobre todo en lo que es la interacción de células T con células tumorales, en lo que tenían diferencias con la que era sobre todo las células T en sus coinhibidores. Entonces, el desarrollo de estos conocimientos permitió establecer que la importancia pues, del doble estímulo, la importancia del estímulo del coestimulador, la importancia del coinhibidor, y esto quedó también demostrado desarrollando fenotipos en ratones que estaban exentos de CTLA4, que era el coinhibidor en la relación célula dendrítica con célula T. Y en estos ratones que eran negativos para CTLA4, lo que tenían era un predominio del efecto estimulador, y lo que se veía era un hiperestímulo inmunológico que lo que llevaba era una destrucción tisular. Y aquí vemos cómo los tejidos cardíacos o de páncreas de un tejido normal evolucionaban a un tejido completamente desordenado y destruido, y estos ratones no vivían más de 2 o 3 meses. Incluso se identificó el gen que podía gobernar esta función, como es el FOXP3, y el desarrollo pues, de estos conocimientos nos lleva al día de hoy, cuando estamos pues, en la era del desarrollo de compuestos para mediar la respuesta inmune, sobre todo en lo que hoy conocemos como los compuestos CTLA4 y PD1.